¿Qué tal? Bienvenidos a Yaniot PM. Con un grito al unísono de libertad, miles de cubanos salieron desde el pasado domingo a las calles de la isla para protestar contra el régimen y contra las precarias condiciones de vida que tienen hace más de 6 décadas. Ustedes vieron las imágenes. Al menos un muerto, varios desaparecidos y centenares de personas detenidas es el saldo que deja hasta ahora este estallido social, y se teme que esas cifras sigan aumentando a medida que transcurren los días. Las manifestaciones obligaron al gobierno de La Habana a cortar el servicio de Internet para evitar que esas imágenes de represión se hicieran públicas, especialmente a nivel internacional. Miguel Díaz-Canel, el gobernante de Cuba, acusó a Estados Unidos de estar detrás de las protestas. Por su parte, el gobierno de Joe Biden ha dicho que no habrá una incursión militar, como muchos opositores le han pedido al gobierno de Estados Unidos. Nos preguntamos, ¿es este estallido social el inicio del cambio político esperado por tantos en la isla y fuera de la isla? ¿Tendrán estas protestas repercusiones importantes o se quedarán sin resultados, como ha sucedido, por ejemplo, en Venezuela en los últimos años? Y ahora queremos saber qué es lo que está sucediendo en Cuba. Así que hemos hecho un enlace telefónico con Enrique Díaz Rodríguez. Él es periodista de Cubanet, quien se encuentra en La Habana y nos acompaña desde allí. Enrique, no sé si me escuchas, te saludamos y tenemos que hacer hincapié en que tratamos de muchas formas de hacer un contacto con imagen, pero pues sabemos que el servicio de Internet ha sido interrumpido, continúa interrumpido. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Enrique. Oye, o sea, conté y te puedo decir, en estos momentos ya te estoy adelantando que Internet no va a calidad. Estuvo interrumpida, ahora está funcionando prácticamente con la 3G, pero de muy mala calidad. De muy mala calidad, pero se ha restablecido en parte, parcialmente, el servicio de Internet. Es lo que creo haberte entendido, porque la calidad del sonido no es muy clara para mí. Enrique, ¿y cómo se vive el día a día en las calles, allí en La Habana y en el resto de la isla, desde que comenzaron estas protestas el fin de semana? Mira, lejos de ser un periodista independiente, quien está hablando ahora, está hablando una oportunidad, de primera mano de estar en las calles con esto que ha pasado, que es algo excepcional. Esto ha sido un suceso excepcional, ha sido por toda Cuba. Y déjame decirte que el pueblo cubano se encontraba realmente emocionado. Los gritos que se oían eran de libertad, y déjame decirte así, de que creo que Cuba ha despertado, y esto, cualquier argumento que se pueda dar en estos momentos, cualquier palabra, quedaría muy por debajo del sentir directo que se experimentó, a pesar de la gran represión que se vivió y que se está viviendo. Pero creo que esto ha sido algo sin precedentes y realmente ha sentado pausas en estos momentos, a pesar de todo lo que está pasando en el pueblo de Cuba, esta miseria exacerbada por la COVID. Yo creo que el pueblo ha despertado y esto no hay palabras para describir, realmente no. ¿Y siguen las protestas hoy tan intensas como las del domingo o se han debilitado? Sí. Hay algo que está conspirando contra nosotros en estos momentos y es la desinformación total. Y hablaba sobre la falta de Internet y la mala calidad, incluso mediante una aplicación Samsung, un VPN, las personas se han podido comunicar porque se ha corrido la voz. Entonces hay una falta de comunicación muy general. Se hizo un llamado de grabar, tratar de tomar todas las imágenes para en su momento, donde se pueda publicar, pues subirla a la luz pública. Entonces, ya lo que sí sabemos, por ejemplo, que en los sucesos del Capri ha habido mucha represión, incluso a Luis Figueroa Galindo, un activista de derechos humanos que tenemos por ahí, y un testimonio particular donde manifiesta la gran represión que ha habido en estos momentos en esta zona, donde los paramilitares han ido dando a las personas que han sido delatadas o a aquellas personas que salen en los videos, casa por casa, puerta por puerta, y los han sacado de las casas. Y en tu caso, Enrique, ¿ha habido amenazas contra periodistas, persecución contra comunicadores y activistas? ¿Temes ser arrestado? Mira, a ver, yo he estado en la calle todo el tiempo. Yo no estaba en mi domicilio, yo he estado en la calle todo el tiempo. Es una estrategia que he tenido que usar para poder burlar esto del asedio. Pero te puedo comentar
comentar casos específicos, María Matienzo, Camila Costa, que han sido blanco directo de la represión y era de esperar. En otras ocasiones, por menos que esto, los periodistas independientes han sido blanco directo para evitar de que salgan a la luz pública las imágenes. Pero afortunadamente en esta ocasión el gran comunicador social ha sido el pueblo, que se ha encargado de subir las imágenes a las redes sociales, pero sí la prensa independiente ha sido muy hostigada y muy reprimida. Claro, y no tienes miedo a que te arresten, no tienes miedo a que te golpeen, ¿tienes miedo a las repercusiones? El miedo está ahí, sí, el miedo está ahí, pero es que la necesidad de esto que hago, de ejercer la prensa independiente, la necesidad me obliga a convertirme en esto, en un comunicador y dejar el miedo a un lado, o sea, convertirme en un poco irracional para poder racionalizar esta labor que estoy haciendo y es el sentido mío y el de mis colegas también. El miedo está, pero la necesidad de comunicar y transmitir lo que está pasando pesa mucho más todavía. Entiendo. Enrique, ¿y qué crees que va a pasar? Muy seguramente podemos anticipar que el régimen va a seguir reprimiendo, tratando de acallar estas manifestaciones que piden comida, que piden mejores condiciones, que piden sobre todo libertad. ¿Cuál va a ser el próximo paso? ¿Qué crees que puede suceder allí en la isla? Mira, la naturaleza del régimen es esa, reprimir. Es una dictadura y históricamente está demostrado que las dictaduras reaccionan de la misma manera, la represión. Pero es que esto nunca había pasado. Estamos hablando de una juventud que es la que mayormente sale a las calles. Un cubano joven que lo único que está conociendo es estas miserias que están pasando. Entonces ven otros futuro a fuerzas ahí y que se lo niegan. Simplemente lo que te puedo decir es que va a pasar, lo que está pasando es que el cubano ha despertado. El régimen se va a empeñar en seguir reprimiendo, pero ya esto comenzó ya. Esto, a ver, decir que pudiera pasar es aventurarse a dar una conjetura sobre algo que no sé, que está por venir, porque esto nunca había pasado, y más a esta magnitud. Estamos hablando de Cuba y entera. Entonces, lo que sí te puedo decir aquí, te puedo decir de que el cubano ha despertado, el cubano ha perdido el miedo, porque este no tiene nada más que perder. Lo único que tenía que perder el cubano era, o sea, que puede perder es la vida y se la están quitando. Se la están quitando de a poco por esta hambre constante que estamos padeciendo, y doble hambre. Esta de alimento y esta de libertad, que no tenemos. Entonces, no queda más que esperar que lanzarnos a todos, a ser libres una vez por todas. Porque realmente es una agonía lo que vivimos. Hasta aquí llegamos. Realmente es lamentable escucharte decir eso, Enrique. Y el régimen seguramente no tendrá suficientes celdas en cárceles para encarcelar a todo el que está protestando, a todo el que está quejándose de las condiciones de vida en Cuba y a todo el que está pidiendo un cambio de régimen. ¿Qué le puedes decir a la comunidad internacional? Ya escuchamos al gobierno de Biden que no esperen una incursión militar, que no esperen que los van a acoger a los cubanos que quieran salir de la isla con los brazos abiertos en Estados Unidos, y también le están imponiendo muchas restricciones y amenazando con que no podrán regresar los cubanos que quieran ir a la isla a sumarse a las protestas y querer regresar. Así que, ¿qué les piden ustedes a la comunidad internacional? Mira, a la comunidad internacional simplemente quisiera decirle, y puede decir, de que acá nos encontramos manatados. Nos encontramos manatados porque no tenemos bajo ningún concepto la posibilidad de mostrar qué es lo que está pasando, porque el régimen domina esto que te estaba diciendo, que es la internet, pero que el pueblo de Cuba está en la calle y en su momento la comunidad internacional va a poder ver todos los desmanes que están cometiendo ellos, los asesinatos, porque realmente han matado, han golpeado a mujeres, a niños, a ancianos. Entonces van a poder ver un despertar mayormente de la juventud de un pueblo que ya dijo basta ya. Y entonces simplemente pudiéramos decirle que sean con nosotros, porque no hay de otra. Estamos completamente rodeados de mar. Nosotros no tenemos realmente una frontera que nos pueda separar con otro territorio. Entonces tenemos que estar aquí dando la batalla, pero dando una batalla y que podrán ver los hermanos que está cometiendo el régimen contra nosotros. Estamos indefensos, o sea, en esto de tener un armamento en la mano, no sé, pero con la moral bien alta. Y si algo, ahorita te referías a las cárceles, si hay algo de que el régimen no tiene, es ni cárceles para todos los miles de cubanos que estamos pidiendo, ni dignidad para impedir que sigamos pidiendo libertad.
Enrique, muchísimas gracias por este enlace con Univisión, con Yaniot PM. Cuídate mucho y bueno, ojalá mantengamos este contacto abierto para que nos actualice sobre lo que sucede diariamente en Cuba. El mundo tiene los ojos puestos en ese país. Gracias, suerte, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias a usted. Le voy a dar la bienvenida a Sebastián Arcos. Él es el director asociado del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de la Florida, quien nos acompaña desde Miami. Bienvenido, Sebastián. Gracias por estar con nosotros aquí en Yaniot PM. Muchas gracias por la invitación. ¿Es este el principio del fin del gobierno comunista en Cuba o es pensar con el deseo? Es exactamente lo que ha dicho. Aunque no ocurra mañana, aunque no ocurra el mes que viene e incluso el año que viene, cuando en un régimen totalitario la gente rompe el mito, la barrera psicológica de que no se puede enfrentar al régimen en la calle, el régimen ya perdió. Y eso lo hemos visto en Europa repetidas veces. Y a veces funcionaba al principio, a veces no, pero al final siempre. De manera que los cubanos, aunque no lo hayan logrado hoy, van a salir de nuevo. Y el régimen en algún momento se acaba. Sebastián, entonces, ¿usted cree que esta represión que ha utilizado el régimen en las últimas días, en las últimas jornadas, en lugar de, digamos, reprimir, de aminorar la protesta, esta manifestación de descontento, va a aumentar? No es eso exactamente lo que digo. La represión ha sido efectiva, el régimen tiene una larga experiencia en ejercer la represión a nivel nacional, de manera sistemática, utilizando no solo a los miembros uniformados de las fuerzas represivas, sino también fuerzas paramilitares vestidas de civil que funcionan exactamente de la misma manera y a la orden del régimen. Ese es precisamente el llamado que hizo el presidente Díaz-Canel el otro día, que muchos cubanos han llamado un llamado criminal de confrontación, de enfrentamiento de cubano a cubano, pero esa es desafortunadamente la naturaleza del régimen con tal de permanecer en el poder. Lo que quiero decir es que las razones fundamentales por las que los cubanos se lanzaron a las calles el domingo seguirán en pie. El régimen no quiere hacer las reformas necesarias. La situación económica en Cuba es dramática y se debe precisamente a la incompetencia, a la intolerancia del régimen. De manera que los cubanos, tarde o temprano, saldrán de nuevo a las calles y volveremos a ver este pulseo entre el régimen y la población. Si continúan saliendo a las calles, Sebastián, ¿es posible pensar que el régimen va a recibir este mensaje y va a querer calmar un poco los ánimos haciendo algún tipo de reformas? ¿Es esto posible? No, yo no lo veo posible. Este régimen ha tenido muchas oportunidades de hacer reformas profundas, reformas serias, no reformas de teatro, y no lo han hecho. No lo han hecho porque no les interesa, porque tienen una profunda aversión por cualquier cosa que signifique apertura y libertad, porque eso significa, por supuesto, la pérdida de su poder a largo o a mediano plazo. No hay una voluntad política en el régimen de hacer cambio, al menos no en este momento. Puede que si estas protestas continúan y el régimen se ve obligado de nuevo a reprimir, de nuevo, es una posibilidad que ha ocurrido en otros países, que se produzca una fractura en la élite del régimen, que entonces genere una pugna interna y que puede o no llevar a un proceso de reforma. Depende de quién gane esa pugna interna. Actualmente no hay facciones visibles dentro del régimen. El régimen parece ser unitario de línea dura, pero esto es parte de un proceso evolutivo en el que Cuba ha entrado y el régimen no puede hacer nada para cambiar ese proceso evolutivo, tiene simplemente que adaptarse y responder. Desde luego. ¿Y este comportamiento del régimen puede acarrearle mayores sanciones por parte de la comunidad internacional?
Eso es lo que merecen, en mi opinión, y eso es lo que muchísimos cubanos dentro y fuera de Cuba esperan. Esperan, por ejemplo, que la Unión Europea tome una postura mucho más firme en cuanto al régimen de Cuba. Los europeos llevan ya demasiado tiempo jugando a un supuesto diálogo bilateral con Cuba que al final no ha resuelto el problema fundamental del pueblo cubano. Estados Unidos se espera que reaccione de una manera firme. Hasta ahora lo que hemos visto son declaraciones más bien para cubrir la forma. Esperamos que América Latina responda de una manera similar, aunque desafortunadamente América Latina ha decepcionado a los cubanos en muchas ocasiones. Este es el momento en que todas estas naciones que se consideran amigas del pueblo cubano, que consideran que están interesados en el bienestar del pueblo cubano, se pongan abiertamente, firmemente del lado del pueblo cubano. ¿Qué tanto apoyo tiene Díaz-Canel? Sabemos que Raúl Castro estuvo presente en una reunión de emergencia del Partido Comunista y esto ha hecho que muchos piensen que realmente Díaz-Canel no tiene toda la confianza de la élite que gobierna en Cuba. Por supuesto que no. Lo más importante es que Díaz-Canel no tiene legitimidad popular. Y esa es la razón de la explosión, una de las razones fundamentales de la explosión del domingo. El señor Díaz-Canel no ganó una elección, el señor Díaz-Canel no resultó electo a través de un proceso interno del partido, como hacen, por ejemplo, los chinos con sus líderes partidistas. El señor Díaz-Canel está allí porque Raúl Castro lo puso allí y debe todo su poder a Raúl Castro. La presencia de Raúl Castro demuestra dos cosas muy importantes. La primera, que los Castro siguen gobernando Cuba. Raúl Castro sigue gobernando Cuba, no Díaz-Canel. La segunda, que Raúl Castro se ve obligado a extender su propio manto de legitimidad política sobre Díaz-Canel, porque es obvio que no la tiene. Claro. Usted dice, Sebastián, que este es un camino de no retorno, que este es el comienzo eventualmente del fin de este régimen, pero ¿por qué esta vez sería diferente cuando ya en el pasado ha habido estallidos de inconformidad, tal vez no de manera tan generalizada y sincronizada como las protestas que vimos este fin de semana? Pero ¿por qué esta vez podría funcionar teniendo como ejemplo lo que ha sucedido, por ejemplo, en Venezuela o en algunos países que vivieron la primavera árabe y que los manifestantes tuvieron que esperar años, mucho tiempo, y vivir una gran represión para ver un cambio real? Esa es ciertamente una posibilidad real. Los regímenes en Nicaragua y en Venezuela han sido capaces de mantenerse en el poder matando. No hay otra manera de ponerlo, matando. Yo estoy seguro que los miembros de las fuerzas paramilitares en Cuba están dispuestos también a matar, pero no es necesariamente la única solución. Hay otros ejemplos en la historia en que a pesar de una brutal represión, al final la gente ha seguido saliendo a la calle y los regímenes han caído. ¿Y por qué? Pongamos el ejemplo de Venezuela. Los venezolanos estuvieron en la calle de manera posiblemente más masiva que los cubanos de hoy durante más tiempo. Pero sin embargo los venezolanos no tenían la experiencia histórica de 60 años de haber hecho intentos aquí y allá en pequeñas manifestaciones, aquí y allá, y toparse con esa fuerza represiva que los cubanos han experimentado durante 60 años. En esta ocasión, la protesta es diferente porque ha sido espontánea, ha sido masiva a lo largo de toda la isla y sobre todo, es lo más importante, porque demuestra que el pueblo cubano ha perdido absolutamente toda su fe y confianza en el régimen, y si oímos lo que están pidiendo es libertad y es cambio de régimen, abajo Díaz-Canel, abajo el Partido Comunista. O sea, han llegado a una situación tope de falta de confianza. El régimen no tiene la legitimidad popular, únicamente se puede mantener el poder a través de la fuerza. Eso funciona a veces,
pero a veces no. Claro. Esperemos que este no sea el caso. Y ha perdido también el miedo, la población ha perdido el miedo. Ya para terminar, Sebastián. Claro que sí, es muy importante que ya no tienen miedo a caer preso. Y Sebastián, yo tengo entendido que tú con algunos familiares en los años 80 estuviste preso en Cuba. ¿Qué les espera a estos muchachos que se arriesgan a ser encarcelados, a ser golpeados, a arriesgar sus vidas, viniendo de una experiencia relativamente reciente? No sé si el régimen ha cambiado mucho en su política carcelaria, pero ¿qué les espera a estos jóvenes? Condiciones terribles. Para empezar, golpizas constantes, aislamiento, incomunicación, pésima alimentación si es que reciben alguna, pésimas condiciones sanitarias, abarrotamiento en celdas, en compañía de presos comunes que incluyen asesinos, a quienes el régimen estimula para que hostiguen y golpeen a esos presos políticos. Las condiciones de las prisiones en Cuba son terribles y el ensañamiento, en particular con los protagonistas de estas protestas, va a ser terrible porque el régimen está asustado y ellos necesitan dar un escarmiento. Y lo van a dar a través del tratamiento con los presos, a través del tratamiento con la gente que están arrestando, sea conocidos opositores o sea gente que arrestaron en la calle durante las manifestaciones. He aquí la importancia de una solidaridad, una respuesta de solidaridad internacional que sea firme y decidida a favor de esa población. Es lo único que puede aguantarle la mano al régimen en estos momentos. Desde luego, que se pronuncien enérgicamente y hagan presencia los organismos de derechos humanos, los organismos internacionales, para que se les garantice los derechos, sobre todo la vida, a estos manifestantes, a estos jóvenes valientes. Gracias, Sebastián, por acompañarnos en Ya Ni Hot PM. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Y mientras el descontento continúa en la isla, aquí en la Florida, cientos de exiliados cubanos en el sur de este estado siguen manifestándose en diversos puntos para apoyar a los manifestantes en la isla en sus pretensiones de libertad. Países como Venezuela y México han manifestado su apoyo al régimen cubano, enfatizando que Estados Unidos debe poner fin al embargo que tiene sobre la isla. Pero para otros es claro que el éxito de este estallido social depende en gran parte de la continuidad que tenga el pueblo para seguir en las calles manifestando su descontento con el sistema, tal como ha sucedido en otros países, como por ejemplo cuando se dio la primavera árabe. En la medida en que estas protestas continúen, está por verse hasta dónde se la va a jugar el gobierno de Díaz-Canel en materia de credibilidad, en materia de imagen y de respeto a la legalidad, especialmente el respeto a un derecho humano fundamental, un derecho humano básico para cualquier ser humano, que es el derecho a disentir y el derecho a reclamar la libertad, como lo están haciendo en estos momentos los cubanos en la isla. El mundo entero tiene sus ojos puestos en lo que suceda en Cuba y nosotros estaremos aquí para informarles de primera mano las noticias que se desarrollen en la isla. Siga en nuestra página en internet, univisionnoticias.com, para que esté al tanto de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo. Gracias por acompañarnos en Ya Ni Hot PM. Hasta la próxima.